En la vida hay muchos asesinatos, pero ¿sabía que estos niños se convirtieron en asesinos desde tan jóvenes? Desmembramientos y envenenamientos. En el video de hoy les estaré presentando 10 crímenes cometidos por niños. Comencemos. Número 10. A sus 13 años, Eric Smith sufrió acoso escolar debido a sus gruesas gafas, pecas, pelo rojo y orejas de peculiar forma. Smith fue culpado del asesinato de un niño de 4 años llamado Derek Robbie. El pequeño fue estrangulado, golpeado en la cabeza con rocas de gran tamaño y sodomizado con un palo. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, Smith no pudo dar una respuesta definitiva. Más tarde, un psiquiatra diagnosticó a Smith con trastorno explosivo intermitente, una condición en la que la persona no puede controlar su propia rabia interior. Smith fue juzgado como adulto y fue a prisión. Al día de hoy, Eric Smith sigue en prisión por el asesinato de Derek Robbie y se le ha sido denegada la libertad condicional 5 veces, la última vez el año pasado. Número 9. Lo que empezó como un simple juego de básquetbol terminó en una sangrienta matanza. Un día, Joshua Phillips estaba jugando básquetbol con su vecina Maddie Clifton, pero luego de que sin querer Joshua le pegara con la pelota en la cara, la niña empezó a gritar y como no se callaba, le pegó con un bate de béisbol en la cabeza. Días más tarde, Joshua incluso se unió como voluntario en la búsqueda de la niña desaparecida, pero días más tarde la madre de Joshua fue a limpiar su habitación una mañana después de que Joshua se fuera a la escuela y vio un charco cerca de la cama. Pensó que era una fuga, pero siguió investigando abajo de la cama y encontró el cuerpo sin vida de Maddie Clifton, una vecina de 8 años que llevaba desaparecida 7 días. Luego de esto, al día de hoy, Phillips fue encarcelado y no ha hablado sobre los motivos que lo llevaron a asesinar a la niña. Él dijo que lo golpeó sin querer con una pelota de béisbol, se desmayó y más tarde se dio cuenta de que estaba frío y asustado. Escondió su cuerpo, pero el juzgado obviamente no le creyó esta historia. Número 8. En junio de 1994, George Stinney, de 14 años, batió el récord de ser la persona más joven en ser ejecutada legalmente en los Estados Unidos. George fue declarado culpable de las muertes de 2 niñas llamadas Betty Jane Binnicker, de 11 años, y Mary Emma James, de 8. Ambas fueron encontradas en un agujero mal cavado. Las niñas sufrían varias fracturas del cráneo hechas con un trozo de vía de ferrocarril arrancado y que fue encontrado cerca del enterramiento. George confesó los crímenes y dijo que había intentado tener relaciones sexuales con Betty, pero esta se negó y terminó matándola a ella y a su mejor amiga Mary Emma. Fue juzgado como adulto y condenado a morir en la silla eléctrica. La sentencia no fue recurrida porque su familia no tenía dinero para continuar con el procedimiento. Número 7. Kathleen Grosser Tate estaba cuidando a Tiffany Eunice, la hija de una amiga. Esa tarde, la madre de Tiffany la dejó en casa de Kathleen y dijo que la recogería unas horas más tarde. Esa noche, Caitlin se quejó de dolor de cabeza y fue al piso de arriba a acostarse un rato, dejando a la pequeña en compañía de su hijo de 14 años, Lionel Tate, mientras veían la tele. Sobre las 10 de la noche, escuchó un alboroto y gritó que se estuvieran quietos, pero no fue a comprobar el motivo de los gritos, simplemente pensó que estarían jugando. 45 minutos más tarde, Lionel subió y dijo a su madre que la niña no respiraba. Explicó que habían estado jugando a luchar cuando la niña tropezó y se golpeó la cabeza con la mesa. La autopsia reveló que el hígado de la niña había sufrido daños producto de los golpes que recibió. Aparte de eso, su cráneo y sus 2 costillas estaban partidas y otras 35 lesiones por todo el cuerpo. Tate cambió su testimonio más tarde diciendo que la niña se cayó por las escaleras, pero esto fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en 2001. Pero su sentencia fue cambiada, ya que su abogado determinó que las pruebas mentales pertinentes no habían sido realizadas ni antes ni durante el juicio, por lo que fue puesta en libertad en 2004.
En 2005 fue capturado por atraco con arma de fuego un repartidor de pizzas a quien le robó el dinero que llevaba y un pedido por valor de $33 que iba a entregar. Ernest Gallardo llamó a la policía, pero no encontraron un arma de fuego en su posición ni los bienes robados. Más tarde confesó haberlo hecho y fue juzgado culpable de robo con intimidación, posesión ilegal de armas y violación de su periodo de prueba, por lo que fue condenado a 30 años de prisión. Número 6. En febrero de 1996, un tiroteo en Front Mile School en mitad de la clase de álgebra acabó con la vida de 2 estudiantes y un profesor, más algunos otros alumnos en estado crítico. La persona acusada fue un niño de 14 años llamado Barry Dake Loukatis, que experimentó delirios mesiánicos antes de disparar. Barry estaba armado con un rifle de calibre 30, una pistola de calibre 357 y una pistola de calibre 25, pertenecientes a su padre. Los estudiantes fueron retenidos, amenazados con otro tiroteo durante 10 minutos hasta que un ayudante de gimnasio engañó al chico y lo redujo. Actualmente Barry se enfrenta a dos sentencias de cadena perpetua y 205 años de prisión adicionales. Número 5. John Hayton, de 39 años, junto con sus 2 hijas, Jennifer de 10 y Melissa de 8, fueron encontrados sin vida y en medio de un gran charco de sangre en su casa en septiembre de 1989. Fueron apuñaladas tan brutalmente que el cuchillo se rompió con el cuello de Melissa. La policía informó que Joan tenía aproximadamente 60 puñaladas por todo el cuerpo, mientras que las niñas tenían 30 en cada una aproximadamente. Las autoridades estaban seguras de que se trataba de un intento de asalto. El cuchillo usado era de la misma cocina de Hayton, usado por ella misma para intentar defenderse del ladrón, pero que acabó arrebatándoselo y usándoselo contra ellas. Se creía también que el asesino debió haber sido alguien de la vecindad, que también había sufrido alguna herida en el forcejeo debido a la fuerza y el ángulo empleado en las puñaladas. Craig fue visto por la policía con unas vendas en su mano, pero dijo que se había lastimado la mano con la ventanilla de su coche. La policía obviamente no la creyó. Le investigaron y acusaron después de encontrar varios objetos personales manchados de sangre en su casa. Más tarde admitió el crimen y otro asesinato que tuvo lugar 2 años antes en el mismo barrio. Las autoridades ya sospechaban de este al tratarse de un caso muy parecido. Craig fue juzgado y al día de hoy aún se encuentra en prisión. Número 4. Desde una cierta muy temprana edad, Abraham Jones estaba fascinado por la química y le gustaban los efectos de las sustancias en el cuerpo humano. Su otro gran interés era idolatrar asesinos tales como William Palmer o Adolf Hitler, entre otros. Jones empezó a experimentar con sustancias cuando tenía 14 años. Normalmente mentía sobre su edad y cuando compraba sus ingredientes decían que era para un experimento en clase. Su familia y amigos fueron víctimas. Luego su padre se puso enfermo. Luego su madrastra y su hermana. Los 3 sufrían de diarrea, vómitos y olores corporales continuos. Luego, en 1962, finalmente, gracias al veneno que Graham Jones le dio a la madrastra, murió por envenenamiento. A los 14 años, Jones ya sabía mucho más de química que un licenciado universitario. Había leído libros y a veces su propio veneno le afectaba a él, ya que se olvidaba en cuáles alimentos había puesto el veneno y en cuáles no. John fue descubierto por su profesor, que inspeccionó su taquilla tras un día de clase, sospechoso por la actitud del muchacho que sugería realizar extraños experimentos químicos. El profesor encontró botellas con veneno, artículos sobre prisioneros famosos por asesinatos y bocetos de dibujo de personas moribundas. Al descubrir esto, llamó a la policía y John fue enviado a un hospital mental de máxima seguridad, pero eso no lo detuvo a la hora de seguir probando sus venenos en el personal del hospital y sus compañeros internos, uno de los cuales murió. Su conocimiento era tan extenso que John fue puesto en libertad a los 23 años. Su hermana la acogió en su casa, pero su obsesión por el veneno continuó. Ahora, sus víctimas eran compañeras de trabajo. John fue posteriormente mandado a prisión al ser detenido en posesión del antimonio, talio y aconitina, donde murió de un infarto años más tarde.
Número 3. James Pomeroy nació en noviembre de 1859 en Massachusetts y fue la persona más joven en ser acusada de asesinato en primer grado en la historia de Massachusetts. Primero empezó con crueles actos contra niños cuando tenía 11 años. En una ocasión se descubrió que había secuestrado a 7 niños, los había atado y torturado hiriendo sus brazos, piernas con cuchillos y clavándoles agujas por el cuerpo. Luego fue descubierto y enviado a un reformatorio donde se supone que iba a salir a los 21, pero fue puesto en libertad después de un año debido a su buen comportamiento. 3 años más tarde secuestró y mató a una niña de 10 años llamada Katie Curran y fue también acusado del asesinato de un niño de 4 años cuyo cuerpo mutilado fue encontrado en la bahía de Dorchester. Aún hay falta de evidencia que señalen que Pomeroy fue el causante de la muerte del niño. Fue declarado culpable de la muerte de Katie Curran cuando la policía la encontró muerta en el sótano de la tienda de ropa de la madre de Jessie, donde estaba parcialmente cubierto por un montón de cenizas. Finalmente fue sentenciado a cadena perpetua y enviado a prisión, donde actualmente murió a los 72 años. Número 2 y penúltimo puesto. Brian Howe fue encontrado muerto cubierto de hierba y plantas arrancadas, días después de la muerte de Martin Brown, que murió de asfixia. Su pelo había sido parcialmente arrancado, tenía heridas en el cuello y en sus piernas, y sus genitales habían sido mutilados. Aparte, una letra M había sido escrita en su estómago con el filo de un cuchillo. Cuando la investigación se centró en Mary Bell, ella misma se implicó describiendo en detalle un par de tijeras rotas con las que estaba jugando Brian, según Bell. La familia de Mary fue encontrada responsable de su comportamiento. Su padre, o quien ella pensaba que era su padre, ya que su padre biológico es desconocido, Billy Bell era un criminal habitual que había sido arrestado por robo con intimidación. Mary dijo que su madre Betty, que era prostituta, lo había forzado a tocar sexualmente a alguno de sus clientes desde que tenía 4 años. Finalmente, luego del asesinato, Mary terminó en un reformatorio en el que ella era la única chica a la edad de 11 años. Luego fue puesta en libertad 23 años más tarde, en los que luchó por su anonimato y el de su propia hija. Y bueno, llegamos al puesto número 1. Aviso que este puesto es muy fuerte, involucra un bebé y esto es muy triste, así que muy fuerte y muy traumante. Pueden ir, estas imágenes, este contenido puede herir tu sensibilidad, así que si no lo querés escuchar, por favor salí del video. Gracias por venir, dale like y suscríbete y déjame cuál fue en tu opinión el más perverso en los comentarios. Y bueno, y si querés escuchar, vamos con el puesto número 1. La madre de James Bulger estaba en la carnicería de un supermercado comprando cuando en un descuido el cochecito con su hijo de 2 años desapareció. Johnny y Robert, que solían frecuentar el supermercado cuando hacían novillos, robando dulces y jugando en las escaleras mecánicas hasta que los echaban de allí, fueron los que secuestraron al bebé. Los niños tuvieron la idea de poner al bebé en medio de la carretera para que lo atropellase un auto. En el informe consta que ambos hicieron un intento de secuestro similar antes de James, que no llegó a llevarse porque la madre se dio cuenta de que su hijo faltaba inmediatamente y los persiguió hasta de perderlos de vista. Anduvieron 2 millas en las que mientras ambos golpearon, patearon y levantaron a James, o sea al bebé, sobre sus cabezas para dejarlo patear al suelo. Algunos de estos actos fueron presenciados por diversos peatones que los ignoraron pensando que eran hermanos del niño. Johnny y Robert pusieron a James en medio de la vía del tren, donde le arrojaron pintura en los ojos, le tiraron piedras y lo golpearon con palos y una barra de hierro. También introducieron un palo por el ano del bebé y dejaron su cuerpo en medio de la vía, cubriéndolo con ladrillos cuando pensaron que ya había muerto. James murió poco tiempo después, antes de que el siguiente tren pasase y lo golpeara. La verdad que me estoy quedando sin voz porque esto es un caso, le voy a agregar una opinión, es un caso muy fuerte y bueno, me rompe mi sensibilidad, digamos. Y con esto, señores y señoritas, gracias a todos por venir hoy, concluimos el top 10 de asesinos más jóvenes. Y bueno, terminando el video vamos a mandar un par de saludos. Vamos a mandar un saludo a Dylan Marqués, Ronald Fariño, Mike Quintero, a Belardo Campos, a Gerson Servan, a Sofi Pereira, a Juan Ignacio, a Camila Mamondis, Luli Pindor, Jasmine Rangel, Gianluca Pirillo, Jim Ernest, Lema Palestrini, Solo Soy Kevin, Jordan Larrondo, Lidreu González y Cami Ramírez,
Kevin Alexis y Luis Alberto González Reyero. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, den like, suscríbanse y déjenme acá en los comentarios sus opiniones y un tema del que quieren que trate el próximo video. Un saludo grande y nos vemos en la próxima.